Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Maurolino. Vamos a ver un nuevo episodio de WandaVision. Lieutenant Trouble. Qué loco de haber Excuse sido me, eso. I'm looking for a patient. in My room wife? 104. Do you have a phone? No. I have to call my wife. Qué bueno esto. Well, I've been in her room since she came back from the surgery. I mean, I might have fallen asleep, but no longer than 20 minutes. Tyler, where's my Your mom? mom. Your mom? She died, honey. My mom is Maria Rambo. Look it up. I mean, look it up, Maria Rambo. I don't understand what's happening, but you need to listen to me. Maria died 3 years ago. No, which you- was 2 years after you. Disappear. After I what? After I what? After you disappeared. Es que el mundo debe haber sido muy complicado luego de todas esas desapariciones. Says observation and response on that door, not creation. The world's not the same as you left it. Space is now full of unexpected threats. Always was. Full of threats. Van a hacer lo que Johnny quería hacer. Lines in the event vanished personnel ever returned. Look, I know it's a raw deal, but there is one Pensó en positive todo. takeaway. What's that? She believed you'd come back. Lo malo de todo lo que pasó con S.H.I.E.L.D. es que no confío en nadie. Ahí está. La voz. James E. Wu, FBI. James E. Wu. Monica Rambeau. Esa es la voz. What's the story here, Agent Wu? Este es el pueblo de ellos, de WandaVision. El helicóptero. You. Me? Careful, Rambo. Rambo. No. Captain Rambo. Por lo menos sabemos que no hay que tocar eso. Later, got it. And you? Nuclear biology. Artificial intelligence. Astrophysics. La de Thor, You got the full ¿no? clown car. That means whatever the threat is, Sword clearly has no idea what they're dealing with. I'm a chemical engineer. No one cares. Me acuerdo de la voz, de los anteojos, pero no sé si es realmente su cara. Estaría bueno que Natalie Portman. Sí, estoy casi seguro que es ella. Is that? It looks like her. You move at the speed of sound, and I can make a pen float through the air. Who needs to abbreviate? Look, I know it's been a crazy few years on this planet, but he's dead, Yes. right? Not blipped. Dead. Is it authentic? I'm not sure how to answer that. Is it happening in real time? Is it recorded, fabricated? I don't know, and Son What do you señales. know? So you're saying the universe created a sitcom starring 2 Avengers? it's a working theory. Get me a transport back to headquarters now. We're ¿Hace la voz de algún personaje de BoJack Horseman? This guest is leaving your home. Directly to her. Sí, porque si estamos trabajando con Don't touch that. frecuencias, Agent Wu. todo se puede manejar. Estoy tratando de encontrar la explicación a por qué lo están haciendo en este formato de televisión. Wanda. Who's doing the sea, Wanda? El hombre de las alcantarillas era el hombre de las alcantarillas. Pop quiz, Wanda. What was? Nothing. It's over. Mission failure. Doctor Lewis se dio cuenta que no quiere ser atrapada a Wanda y como que empatizó con esa idea. Porque por ahí está preocupada Wanda de que encuentren lo que Wanda está escondiendo. I can't believe Wanda and Vision are having a baby. Want any? Heck, I thought about it for sure. A little Jimmy Woo. Get him a tiny little FBI badge. Oh, you took a joke, sure. What a twist. But I'm invested. One second Monica is standing right there and the next she isn't. Está afuera. Someone is censoring the broadcast. But where's Rambo?
Sería bueno que mire la pantalla. You're not my neighbor. Ella sabe qué está pasando entonces. Definitely not my friend. And I want you to leave. Eso debe haber dolido. Gotta rush home. Oh, fuck. What? We could go wherever we want. No creo. No, we can't. Este es el único lugar en el que él puede existir. This is our home. Me estaba fijando de quién hacía la voz Kat, porque estaba seguro que había escuchado la voz de Kat hace muy poquito y hace la voz de Leah en Big Mouth. Big Mouth la vamos a empezar esta semana, así que si les gustan, la 4ª temporada va a estar disponible esta semana para comenzar y seguiremos hasta el final. Pero WandaVision. En este capítulo no tuvimos toda la comedia detrás de WandaVision, de esa comedia que vinimos viendo en los primeros 3 episodios, sino que nos centramos en lo que está pasando realmente. Y lo que está pasando realmente, aunque todavía no lo tenemos muy claro, empieza a formarse alguna teoría más concreta. Lo primero que puedo decirles es que obviamente notamos que Wanda sabe qué está haciendo. Wanda está en control de este mundo y ella debe haber elegido vivir de esta manera porque obviamente no puede vivir sin Vision. Entonces creó todo este universo en el cual ella es feliz, en el cual ella va a tener una familia con Vision y en el cual no tiene que preocuparse por el mundo exterior porque controla todo. Quizás es importante tratar de comprender cómo es que llegamos hasta acá. Quizás habrá que hablar con Wanda en algún momento para que ella nos cuente la realidad. Yo creo que la clave de esta serie la va a tener Vision. ¿Por qué? Como pudimos notar a medida que fueron avanzando los primeros episodios, si bien Vision es una creación de Wanda, se ve que muchas veces Vision está consciente de que algo está mal. Y me gustaría mucho que él sea la persona que logre sacar a Wanda de este encierro en el cual está metida y que quizás el problema vaya más allá que solo Wanda tratando de controlarse y que haya alguien más involucrado. Quizás alguien que haya convencido a Wanda para que haga esto, quizás alguien que la haya metido en este tipo de magia oscura y que sea la persona a derrotar. Pero Wanda primero debe darse cuenta que esto que está viviendo es una mentira, debe darse cuenta que Vision se murió y que necesita poder seguir adelante. Entonces creo que esta serie debería ir para ese lado en estos próximos episodios, para el lado de hacerle entender que la vida sigue y que la muerte de Vision fue algo trágico, fue algo tremendo, pero es algo que ya pasó y que por ejemplo Vision no estaría feliz de verte de esta manera. Él hubiese querido verte vivir y que bueno, vos tenés que tratar de poder hacerlo. Entonces yo creo que debería ir para ese lado los próximos episodios porque no quiero que Wanda sea la villana de la serie. Sería interesante, pero no quiero que Wanda sea directamente la villana de la serie. A mí me gustaría que lleguemos al punto medio de esta temporada en el cual Wanda se dé cuenta que tiene que volver hacia atrás, que tiene que volver hacia su vida real y que a partir del punto medio en adelante nosotros luchemos contra el verdadero villano, que quizás es una persona que la metió a Wanda en esto por algún motivo en particular. Puede ser por información sobre Vision o puede ser por información sobre los bebés de Wanda. Algo que me llamó mucho la atención es algo que hace Darcy cuando está viendo la reacción de Wanda a la conversación con el agente Hugo. Creo que es muy importante eso, porque termina de marcar como una diferencia en la cual parece que Wanda está protegiendo algo. Yo tengo dentro de mi cabeza que hay algo más y que está protegiendo un secreto y que ese secreto probablemente sea algo que ver con sus hijos, que probablemente hayan existido y que estén escondidos quizás en algún lado. Pero también creo que al ver la reacción de Kat y no decirle nada, por ejemplo, a Jimmy, lo que está haciéndonos entender, me parece, es que hay como algún tipo de conexión entre Kat y el miedo de Wanda.
se notó como una cara de miedo cuando Wanda escuchó por primera vez la voz, porque quizás ella se está dando cuenta que están cada vez más cerca de poder penetrar su historia. Entonces creo que Darcy tuvo como un momento de empatía con ese miedo de Wanda para poder ella asegurarse si es realmente Wanda la mala de esta historia. Quizás para que Wanda libere este mundo necesitamos que maten a la persona mala real, que es la que está poniendo en peligro por ahí a la vida de Wanda o a los secretos de Vision o a sus hijos mismos. Habrá que descubrirlo próximamente, pero hay algo raro en ese montaje, hay algo raro en esos ojos de Wanda asustada, hay algo raro en el momento de empatía de Darcy, y este final en el que sale volando Mónica diciendo todo esto lo está haciendo Wanda, me parece que es una idea de montaje para hacernos sentir como que Wanda realmente es la mala, pero no creo. No creo, y no quiero creer eso. La realidad es que la depresión te puede llevar a lugares difíciles, entonces si ella está pasando por depresión y pasó por un lugar en el cual necesitaba sí o sí crear a su familia otra vez, y hizo esto, podemos entenderlo si es que, bueno, ella después se da cuenta que lo que está haciendo está mal y puede recuperarse. Pero no sé, es como que siento que hay un secreto más atrás que todavía nosotros no lo estamos viendo y que probablemente lo descubriremos en algún momento. Lo que es muy importante, que no lo entiendo, es por qué lo están viendo ellos como una televisión o una sitcom. Quizás Wanda está pidiendo ayuda. Porque si vos querés bloquear todo, deberías bloquear todo. Supuestamente Wanda, por lo que podemos ver, tiene el poder para crear un mundo completamente diferente al que realmente es. Entonces, ¿por qué está mandando feedback? Si ella está mandando señales y frecuencias, puede ser que sean cosas escondidas que ella manda para poder pedir ayuda. Quizás dentro de los capítulos que nosotros vimos, necesitamos encontrar quién es el malo y cuándo está pidiendo ayuda. Entonces también es importante, y me parece que es divertido que sea importante, que las personas que estén viendo el programa adentro de la diégesis de la historia también estén analizando lo que están viendo. Hoy ellos están yendo por un lugar mucho más superficial por el cual deberían. Ellos no están metiéndose de lleno con lo que está pasando dentro de la historia como estamos haciendo nosotros tratando de descubrir qué está pasando realmente ahí. Ellos están buscando personajes, están buscando conexiones a esos personajes para poder tratar de entender cuál es el tipo de conexión que tienen y por qué están ahí. Pero creo que hay algo mucho más importante, que es los mensajes que puede esconder Wanda dentro de la transmisión. Si ella está haciendo una transmisión que sabe o inconscientemente sabe que hay alguien en el mundo que la puede escuchar, debería hacer porque necesita ayuda. Y eso es a mí lo que me termina de convencer, para decir que Wanda no es la mala, que hay alguien más, y que Wanda está tratando de defender y esconder algo, y que esta es la única manera que puede hacerlo. Porque si no, pone ese algo en peligro. Pero mientras tanto, pide ayuda en modo de señal, ya que es la única manera que ella tenía de poder hacer que se filtre algo sin levantar sospechas. Yo estoy casi seguro que durante las guerras de ahora se usaban muchos códigos secretos, mensajes secretos que se podían mandar en diferentes frecuencias o frecuencias que solo unas personas pueden escuchar, pues es importante poder esconder tus mensajes detrás de algo, porque si no, la persona que está escuchando o la persona que ustedes vieron este momento en el que están los cortes y alguien dice, hay alguien que está controlando la transmisión. Entonces, como esta transmisión es inevitable, hay gente mala leyendo esta transmisión y tratando de que no se vea lo que realmente está pasando. Lo que Wanda está haciendo es esconder dentro de esa transmisión mensajes secretos para contar la verdad de lo que está pasando. Pero se ve que no hay nadie que pueda analizarlos realmente de lleno. Me parece. No sé qué piensan ustedes, me lo pueden comentar abajo en los comentarios.
Me gustó mucho este episodio, me gusta mucho el personaje de Darcy Lewis, es como que siempre la tengo con muy buenos recuerdos, quizás es porque me gusta mucho la actriz, pero puede ser que también tenga que ver con que me cae bien el personaje, así que además me gusta su voz, es como que me gusta mucho su voz, así que no me molesta escucharla. Me cae muy bien Randall Park y me parece que a todo el mundo le cae bien Randall Park, así que qué bueno que esté acá. Para terminar, hablemos un segundo de la secuencia inicial del episodio, en la cual vimos cómo todos los personajes y toda la gente iba volviendo de lo que fue el blip, como es que se lo llama acá, y es muy zarpado. No hay mucho para decir porque no pasó mucho, pero wow, ¿no? Es como que imagino que para todos ha sido de esa manera. Lo que le pasó, por ejemplo, a Paul Rudd en la película, en Endgame. ¿Cómo se llama Paul Rudd? Me olvidé el nombre del personaje. Scott Lang. Como le pasa a Scott en la película, ¿no? Como esta idea de, uy, ¿qué pasó? Está mi nombre entre los desaparecidos. Fue y se encontró con su hija, que tiene como 50 años. Estuvo muy mal manejado el tema de la hija, porque cuando estaba su película tenía 4 años, y cuando volvió a Endgame tenía como 19. No estuvo muy bien eso, pero no importa. Podemos decir que quizás era más grande y es más chica, pero que parece más grande. No importa. Me gustó mucho este pequeño detalle de que su madre se haya encargado de crear un protocolo para la gente que vuelva, porque tenía esperanza de que su hija iba a volver. Es como un detalle muy lindo. Y nada, vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana, un nuevo episodio de WandaVision. Me gustó mucho, espero que a ustedes les haya gustado. Me pueden comentar abajo en los comentarios qué les pareció. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Le pueden dar like al video y se pueden suscribir si quieren también. Así que nos vemos la próxima. Chao, chao.